Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Qué bueno tenerles aquí en esta tarde. Bienvenidos a Vida para Todos desde San Isidro del General, sí, Costa Rica, Federico y Flor, compartiendo con ustedes una palabra de bendición para su vida. Agradecemos a los amigos que nos acompañan siempre. Gracias por los mensajes, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por estar siempre ahí acompañándonos y animándonos también a seguir adelante. ¿Sí? Sabemos que en este tiempo debemos animarnos y estimularnos unos a otros a través de la palabra y con la oración. Agradecemos a los amigos y hermanos que nos acompañan siempre. No olvide llamar al teléfono que está en pantalla, sí, al teléfono que está en pantalla. Ese teléfono es para los pedidos de oración. Hay muchas personas que nos están llamando y nos están contando sus pedidos de oración. Estamos orando por ello cada día. Y también para contarnos sus testimonios, lo que Dios está pasando. Hace pocos días una hermana llamó y nos dijo que estaban llevando a su hija al hospital en una ambulancia. Llamó allí, hizo un llamado telefónico, urgente llamado, y el otro día nos llamó y nos dijo que había estado bien, que había evolucionado. Así que damos gracias a Dios por estas cosas que suceden. Dios va contestando la oración poco a poco. Así que no olvides llamar por teléfono. Y también para aquellos que desean hacer algún tipo de apoyo o donativo para este ministerio, bienvenido sea. Queremos saludar hoy, 1 de agosto. Ya estamos en agosto, mes 8 del año, ¿sí? Ya estamos en el mes 8 del año. Y hoy queremos saludar a Mirta Mareco, ¿sí? Un gran saludo, Mirta, para vos. Mirta, para vos, Daniel Firmapaz también. Ahí está, un gran abrazo para Daniel Firmapaz. Para Patricia Cabral, que siempre está ahí apoyándonos, ¿sí? Para Daniel Doval y para la hermana Carmen Ferreira. Un gran abrazo para todos ellos, los amamos en el Señor, la familia, los amigos y un montón de gente que está allí del otro lado acompañándonos. Damos gracias entonces a Dios por este día. Una de las cosas que vamos a contar, ¿sí? Que vamos a contar cuando termine esta pandemia, creo que una de las cosas que vamos a contar es el hecho de que estuvimos dentro de la pandemia. Una pandemia que afectó a todo el mundo, que fue única y que es única hasta aquí, que nunca ha habido otras como esta, sino que y ha afectado a nivel mundial a todas las naciones, prácticamente a todas las naciones del mundo, y los que logren sobrevivir, los que logremos pasar del otro lado, vamos a contarle a nuestros hijos y vamos a contarle a nuestros nietos y vamos a contarle, esa generación le va a contar, el abuelo estuvo, mi papá estuvo en esa pandemia y él sobrevivió. Yo sobreviví a esa plaga, es el título de este mensaje. Lo puse así porque hay una historia en el libro de Joel que trata un tema similar, entonces quiero contarles un poquito acerca de este punto. Joel capítulo 1, versículo 1 al 4, vamos a leer para empezar. Y dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos de Israel, ancianos del pueblo, presten atención, habitantes. Todo el país, presta atención, dice el Señor. ¿Alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en los de sus antepasados? Preguntan, lo que está sucediendo es algo grave en el tiempo de Joel. Y pregunta aquí el profeta, ¿alguna vez sucedió cosa semejante en sus tiempos o en lo de sus antepasados? Cuéntenselo a sus hijos. Escuche bien, me encanta esto. Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos, sí, a la siguiente generación, a los nietos. Cuéntenselo. Lo que dejaron la langosta, esto es lo que está pasando el país en este momento, en ese momento, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas, se la comieron las orugas. Ahora, este fue un tiempo interesante, no solamente de una gran plaga. Y quiero hablar un poquito antes del contexto del juicio de la plaga.
fue un tiempo difícil para el pueblo de Judá, pues sobre todo para Jerusalén, para la provincia de Judá, porque fue un tiempo de disturbios y de transición. Transición de poderes, transición en el gobierno, ¿no? Esto ocurrió, esta plaga, este juicio que vino sobre Judá en ese momento, aunque afectó solamente a una nación, ellos veían como que nunca antes se había ocurrido. Algo similar a lo que vivimos nosotros ahora pero a nivel global. En aquel momento fue a nivel, un sitio, un lugar, una zona, una provincia. Atalía era la que gobernaba antes de la plaga. Atalía había arrebatado el poder tras la muerte repentina en batalla de su hijo Ocosías, quien había reinado solamente un año. Ocosías había reinado un año, murió en la batalla, eso dice 2 de Reyes capítulo 8, menciona la historia, y al morir en la batalla, su madre, ¿sí?, Atalía, toma el poder, usurpa el poder, aunque no le correspondía a ella, lo usurpa. Y para que nadie pudiera tomar, porque tenía hermanos, Ocosías tenía hermanos, para que nadie pudiera tomar el poder, ella lo que hace es mata a todos los herederos. Es decir, mata a sus hijos. Excepto a uno. Hubo uno que no murió. Y ese uno no murió porque estaba escondido. Lo escondieron, mejor dicho, porque era solamente un niño pequeño. Era tal la maldad en el gobierno de Atalía, era tal cruel la vida de ella, tan malvada esta mujer, que mató a su propio hijo y se salvó uno de ellos, se salvó Joás porque apenas tenía un año de edad y alguien lo tomó, lo escondió y lo llevó al templo y lo escondió allí, lo mantuvo vivo allí. Ella tuvo un reinado de terror en esa nación. Tuvo un reinado de terror. 6 años duró su reinado. Aunque no fue largo, aunque fue bastante breve, 6 años, ella hizo un montón de estragos en esos 6 años con la nación. Hay que recordar que era el pueblo de Dios. Finalmente, al 6º año, el sumo sacerdote Joiada derroca a Atalía y pone en el lugar que le correspondía en el trono a Joás, que apenas tenía 6 años de edad. Y comienza a reinar. Eso está en 2 de Reyes 11. Ahora, Joel no está anunciando el juicio, sino que está mencionando, le está contando a los que están sobrepasando, los que están dentro del juicio, que ya estaba, le está contando y le está diciendo, ustedes tienen que contar esto, si pasan tienen que contarlo, si lo pasan. Algunos están pensando en este momento, ¿será que nosotros pasaremos la pandemia? ¿Será que esto no nos va a pasar por arriba o nosotros vamos a superar la pandemia? Hay comentarios de todo tipo, ¿no? Hay gente que tiene temor de que esto se torne en algo mucho más peligroso, aún mucho más difícil de sobrellevar, y otros que son totalmente optimistas y dicen, sí, nosotros lo vamos a superar. Ahora, lo que está describiendo Joel aquí, dice lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas, y lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se la comieron las orugas. Es decir, hubo una devastación en la nación. Después del reinado de Atalía vino este juicio, Dios mandó estas plagas, ¿no? Y vino una devastación, Dios permite que venga esta plaga, no Dios manda, sino Dios permite que vengan, ¿sí? Y hay una devastación nacional. Él describe a la langosta masticando y luego pululando, ¿no? Criándose más langostas y luego trepando y luego consumiendo. Es decir, se estaban comiendo el país, se estaban llevando todo. La nación estaba experimentando un periodo de hambre y ruina financiera debido a la langosta. Algo muy parecido a lo que sufrimos hoy, ¿no? En aquel momento era solamente una nación. Hoy el mundo está sufriendo hambre, ruina financiera, ¿sí? La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué sucede en esto? Yo diría, analizando un poco la Escritura, que el resultado de los males sociales y nacionales siempre es el producto del pecado de abandonar a Dios. El resultado de los males sociales o nacionales siempre es el producto del pecado de abandonar a Dios. Segunda de Reyes 11, 1
Dice, cuando Atalía, madre de Ocosía, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Era el pueblo de Dios, pero en el pueblo de Dios había pecado, había un parricidio. Parricidio es cuando los padres matan a los hijos, o también se dice cuando los hijos matan a los padres. En este caso la madre está matando a los hijos. A toda su descendencia mató ella. Había un pecado nacional, había algo grave. Es que ya el corazón de Atalía era malo, era malvada. Ella era la hija o la sobrina del rey Omri, el rey de Israel, que fue el padre de Acab, uno de los peores reyes de Israel. Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Y esta mujer reinó durante 6 años como reina de Judá, y reinó de forma malvada, tan malvada que para usurpar el trono mató a sus propios hijos. Ella no escatimó en nada en matar, y hasta buscó al pequeño para matarlo, a menos que lo hayan escondido, lo hubieran muerto también. No dudó para nada, ¿eh? Menos mal que una persona ocultó al pequeño Joás de solo 1 año, si no también lo hubieran muerto. Cuando los que gobiernan no les importa la vida, no les importa el pueblo, no les importa la moral, solamente les importa el poder, el resultado de esa actitud, el producto de esa acción va a venir sobre la nación. Y eso era lo que había pasado. Mire, justo al final del reinado de Atalía se viene la plaga. Es que llegó hasta el hartazgo al corazón del Señor. Judá estaba sufriendo a las plagas. Cuando el trasfondo, ¿no?, de los que llegan al poder poseen un corazón malvado. Las decisiones finalmente de ese corazón malvado afecta al pueblo. Las decisiones de Atalía, el corazón malvado de Atalía, porque no es que era ella sola la mala. Ella tenía un conjunto de personas que gobernaban el país, que hacían cosas crueles. Solamente mencioné una. Crueles. Que afectaban el espíritu de la nación y la moral de la nación. Los malos consejeros siempre van a traer destrucción. Los malos consejos siempre conducen a la destrucción. Atalía crió a su hijo Ocosías de manera que reinara con el mismo patrón malévolo de Acab. Acab dije que era el peor de los reyes de Israel. Incluso Atalía le trajo a su hijo Ocosías, cuando estaba gobernando, que gobernó solo 1 año, le trajo unos consejeros tan malos que lo aconsejaron tan mal apartarse del Señor. Dije, cuando una nación sufre, tenemos que pensar, ¿producto de qué es esto, no? ¿Por qué decimos no? ¿Producto de qué es esto? Segunda de Crónica 22, 2 al 4 dice, tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri. También Ocosía, escuche bien, Ocosía, el hijo que murió primero, siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Su propia madre le aconsejaba lo malo, y lo malo era apartarse de Dios. Lo malo era hacer todo lo que iba contra Dios. Dice, verso 4, hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho la familia de Acab. Lo que ofende al Señor. Dice, en efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejero a miembro de esa familia para su perdición. Malos consejeros conducen a la destrucción. Qué importante que es tener buenos consejeros. Si vas a superar esta pandemia, y si vas a contársela a tus hijos, y tus hijos a tus nietos, y tus nietos a tu bisnieto, hay que tomar una acción distinta. No sigas consejos de malos. No sigas consejos de malos. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La corrupción y la maldad no distinguen las cosas espirituales. Cuando hay corrupción allí arriba, cuando hay maldad, cuando hay inmoralidad, cuando hay injusticia, no están distinguiendo las cosas espirituales, las que Dios quiere que sigamos. El resultado, sin lugar a dudas, no va a ser agradable para la sociedad
para la familia, para la nación entera no va a ser agradable. Segunda Crónica 24 dice, resulta que la malvada Atalía y sus hijos habían destrozado, escuchen bien lo que había hecho Atalía, entre otras cosas, además de matar a sus hijos. Habían destrozado el templo de Dios y hasta habían ofrecido a los Baales, los objetos sagrados del templo del Señor. Había deshonrado la casa de Dios. ¿Cómo no va a venir un mal si hay tanta maldad? Si aquellos que están en eminencia, si aquellos que están en autoridad no están haciendo las cosas bien, no espere que vengan bienes, va a venir males. Pero usted que está oyendo esto, tiene que tomar una decisión y decir, Señor, yo quiero cambiar. El juicio que Joel describe al final del 6º año del reinado de Atalía, no es de extrañar que Dios haya permitido traer una plaga de esa naturaleza que estaba destruyendo. El resultado de tanta maldad se describe así, ¿no? Joel lo describe, pero bien claro, ¿no? De una manera bien linda, ¿no? Y hasta terrible como lo describe. Joel 1:8 dice, mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y la libación y no se ofrende ya en la casa del Señor. Claro, ahora la casa del Señor ya no es importante. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor están haciendo duelo. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales y se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. No había nada, hermano. No había nada. Se había acabado todo. Había una desgracia sobre esa nación. Y Joel dice, nunca antes ocurrió esto, nunca antes. Y hoy decimos a través de esta pandemia, nunca antes hubo una pandemia, nunca antes tuvimos un problema mundial. Y ahora estamos teniendo un problema mundial. Antes hablamos de guerras mundiales, pero las guerras mundiales no afectaban totalmente a todos los países. Pero esto sí es mundial. Esto sí ha afectado. La economía, la moral, la espiritualidad, todo ha afectado. Si vas a pasar esta pandemia, tenés que tomar decisiones. Si se la vas a contar a sus hijos, tenés que tomar decisiones. Había un estado de total calamidad. Fue el resultado de gobernantes que decididamente decidieron darle la espalda al Señor y hacer lo incorrecto. Como Atalía, que mató a sus hijos, cometió parricidio y ofendió la casa del Señor. Hizo cosas tremendas como tomar los objetos sagrados y ofrecérselo a ídolos de piedra, a los cuales Dios odiaba. Si quieres salir indemne de esta plaga, debes tomar una decisión sabia e inteligente. Quiero cerrar esto diciendo, si tú quieres contarle a los demás y decir, yo sobreviví a la pandemia del año 2020, si realmente quieres contar esta historia y decir, yo sobreviví a esta peste del 2020, si quieres salir realmente indemne, presta atención. El Señor dice, presta atención. Presten atención. Hay que hacer algo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No lo dice directa, sino que indirectamente. Presten atención, habitantes de todo el país. ¿Alguna vez sucedió cosas semejantes en sus tiempos o en los de sus antepasados? Y nosotros diríamos, no, nunca. Yo no he visto nunca en mi vida. ¿Qué dice el versículo 3? Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y estos a la siguiente generación. Los sobrevivientes deben contar dos cosas. Y se lo voy a decir breve para cerrar con esto. Usted le va a contar, yo sobreviví. Yo estuve ese año. Yo vi, yo oí las cosas que pasaron en ese año. Pero también debe decirle lo siguiente, yo no seguí el consejo de malvados. Yo no acepté el consejo de malvados, ni me asocié con los malvados, sino que decidí de todo corazón que el Señor me limpie de mi maldad. Salmos 51, verso 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
si hay algo que tienes que hacer para contarle a la próxima generación y decirle yo sobreviví a esa plaga, es que no has seguido el camino de los malos. Y si no sigues el camino de los malos, serás uno de aquellos que dirán, como en los días de Joel, yo sobreviví a esa plaga. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.